gusto que nos acompañen otra vez en un nuevo espacio de Diálogo al Punto. Un programa que les brinda información útil y también inspiración para la vida. Hoy tenemos nuevamente en el estudio al doctor Roberto Biaggi, que ha sido catedrático en el área de las ciencias naturales y también con especialización en paleontología y geología. Así que vamos a aprender algo interesante y si quieren traer a los jóvenes a la pantalla van a disfrutar de esta recorrida. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a conversar con el doctor Biaggi acerca de un tema que se viene debatiendo en círculos de científicos evolucionistas desde el año 1860 hasta ahora. Y las preguntas que forman parte de esa discusión es cómo se originaron las aves desde la perspectiva evolucionista. ¿Qué relación tienen las aves con los dinosaurios, con los reptiles voladores? De modo que de eso vamos a hablar. ¿Cómo se inicia ese debate en esos círculos en 1860? Sí, justo después que Darwin publicó su libro El origen de las especies, había como una necesidad de encontrar eslabones entre los distintos organismos que fueron evolucionando en el tiempo. Y resulta que en 1860 se encontró esta pluma que se ve aquí, que es una pluma, una ala antigua la llamaron, que en el nombre científico la llamaron Archaeopteryx. Pteryx de ala y arqueo de antigua, ¿no? Y se pensó que podría ser un eslabón, pero recién, como lo único que se encontró fue una pluma, era difícil decir, bueno, ¿y qué será? Sí. ¿Será un reptil? ¿Será un ave? Pero unos años después ya empezaron a encontrar otros esqueletos y partes del organismo. Acá tenemos un ave parece por las plumas, sí, ¿no? Pero no tenía cabeza y no se veían algunas características bien. Pero más adelante se encontró este otro espécimen y ahí sí surgió, a este lo llamaron Archaeopteryx, que era justamente de donde la pluma original que se había encontrado unos años antes, y ahora sí podían ver en el pico, podrían ver dientes, podían apreciar una cola ósea con plumas y las impresiones de las plumas. Algunos pensaron al principio que esto era fabricado y que no era verdad, sí, pero más adelante se demostró que sí, que realmente son plumas y entonces la cosa ¿es un reptil, es un ave, es un eslabón entre los reptiles y las aves, como para decir, tenemos evidencia de que las aves evolucionaron de los reptiles, ¿no? ¿Y dónde se encontraron estos fósiles? Estos fósiles se encontraron en Alemania, en unas canteras de un lugar llamado Sollenhofen. Y esto es un lugar famoso por la roca calcárea que se ve en capitas delgadas que se extraía para construcciones y para una cantidad de otras cosas. La pizarra litográfica que se llama, ¿no? Una piedra caliza, donde se han encontrado de paso cientos, no sé si son como 600, 700 distintos tipos de organismos, incluyendo hasta ahora, y este año, creo que el año pasado, se encontró un nuevo ejemplar de Archaeopteryx que estaba en una colección privada, así que hay como 11 o 12 solamente ejemplares de Archaeopteryx en conocimiento, ¿no? Ahora, todos de este lugar. Sí, se ha reconstruido esto, ¿verdad? Sí. Se ha reconstruido y entonces en base a los huesos se ha podido reconstruir, y las plumas se han reconstruido como esto que se ve acá, que parece un ave, pero es un ave que es especial porque tiene huesos un poquito diferentes, tiene dientes un poquito diferentes, pero bueno, la reconstrucción parece ser bastante real en base a lo que se ha encontrado, ¿no?
De modo que si es una ave rara, ¿no es cierto? Con dientes en la boca. Exactamente. Y con espinas en espolones, Sí. en las alas. Sí. Ahora, aquí también se está tratando de imaginar cómo sale volando si es que sale volando. Sí, exactamente. Y si volaba o no. Sí. Entonces, lo interesante de esto es que han surgido dos teorías importantes sobre el origen del vuelo. Ajá. Y está basada en este Archaeopteryx, porque este es uno de los primeros que se han encontrado en el Mesozoico, donde todavía no habían ejemplares de aves modernas. Y entonces pensaron, bueno, ¿será que podía volar? Y las dos teorías actuales que hay sobre esto es como en la imagen superior, el Archaeopteryx pudo haber correteado detrás de algún insecto y aleteado, incluso tratado de atraparlo, y al aletear y corriendo, a lo mejor empezó a volar, ¿no? Y después lo perfeccionó hasta que las aves pudieron volar tranquilamente. La otra idea es de que no, que al principio volaban y que después llegaron a ser aves terrestres, ¿no? Así que esas son las dos teorías principales sobre el origen del vuelo, basado en el Archaeopteryx. De modo que aquí tenemos un supuesto ave, pero que también tiene algunos elementos o características de un reptil. Sí, exactamente. Sí, un tipo lagarto o algo parecido. Sí, entonces es como un animal especial, eslabón a lo mejor, entre uno y otro, ¿no? Pero no hay nada vivo como esto hoy. No, exactamente. Como esto mismo ya, son los fósiles. Sí. De modo que, ¿en qué se parece, siguiendo el pensamiento evolucionista, en qué se parece estas aves a los dinosaurios? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, la mano o el miembro anterior, podríamos decir, ¿no? Donde está en la sala, de dinosaurios arriba, los primeros tres, y el Archaeopteryx en D. Sí. Y más abajo un animal, el Hoatzin, que es un ave primitiva más que nada. Y entonces la comparación, y ustedes pueden ver que en realidad son bastante parecidos, pero mucho más parecido es el C con el D. El C es un dinosaurio de Deinonychus que llevó a pensar frente a estas evidencias de la mano y de otras partes del esqueleto de que a lo mejor el Archaeopteryx en realidad es un tipo de reptil, de dinosaurio. Qué interesante. Sí. Ahora, tú tienes otra imagen también. Entonces, acá podemos ver la comparación entre una paloma y es bastante diferente, aunque también tienen cosas en común, ¿no? El asunto es que también acá en esta otra imagen podemos ver un ave con un dinosaurio. Y entonces ahora resulta ser que la corriente actual, los científicos que han investigado todo esto, están de acuerdo que el Archaeopteryx no es el antepasado de las aves modernas, sino que es algún tipo de dinosaurio. Qué interesante. Muy interesante. Nada de eslabón perdido. No. Antes de avanzar un poquito más con estos fósiles, dinos algo acerca de los lugares donde has realizado investigaciones interesantes. Sí, cómo no. Resulta que he estado en varios lugares, pero uno de los lugares interesantes es en Bolivia, donde esperamos poder hacer unas investigaciones más con los miembros del Instituto de Investigación en Geociencia este año, que se llama Toro Toro. Está al sureste de Cochabamba, en las sierras, y como ustedes pueden ver ahí, hay una serie de rastros de un dinosaurio cuadrúpedo. Gigantesco. Imagínense que yo estoy sentado ahí, se ven los agujeros que dejaron las marcas de las huellas. Así que algo realmente grande. Y más arriba a la derecha se ve en diagonal otras pisadas más. Y acá abajo, que no se ve,
hay algunas huellas de esos dinosaurios bípedos que caminaban en dos patas, tipo Tyrannosaurus Rex y algo así, terópodos, que caminaban dejando una huella como de pájaro casi. Qué ¿no? impresionante. Así que muy interesante el lugar. Otro lugar. Que fascinante que hemos ido este año incluso, es el noreste de Brasil, en Ceará, el estado de Ceará, y eso es muy famoso porque ahí la Formación Santana ha producido, o se han encontrado ahí, estas concreciones, que son como piedras redondeadas, alargadas, que cuando uno las parte, dan lugar a un fósil de pez. Preservado tridimensionalmente, hasta con los órganos internos, la estructura de los músculos, larvas que estaban ahí, copépodos pegados a las agallas, una cosa extraordinaria. Puede ser un enterramiento instantáneo. Muy rápido, y eso es lo que indica. El otro lugar que hemos dedicado mucho tiempo en los últimos años es la Formación Green River de Wyoming y Colorado. Y estos fueron depósitos que se realizaron en el fondo de un lago muy extenso que ya no existe más. Ahora son sierras elevadas, como ven ahí. Y estábamos haciendo un estudio de 3 años, porque en esas capas que ustedes ven ahí de color blanco, supuestamente habían restos de ave fósil. Y en las canteras que habíamos realizado durante 3 años, habíamos encontrado solo algunas plumas. A ver. Y entonces lo que hacemos es excavar una cantera de como 2 metros, sacar capa por capa y ver qué es los fósiles que hay. Y resulta que en este caso, el último día de todas las excavaciones que hicimos, el último año, en una palada que sacamos, apareció esto. A la cabeza de un ave. La cabeza de un ave con parte de las patas, el cuello. Acá hay una ampliación de la cabeza con algunas partes de la tráquea, incluso muy bien conservado, que es un ave extinguida del Eoceno de acá de Norteamérica que vivía en estos lagos, ¿no? Así que una gran satisfacción después de una investigación encontrar finalmente un ave fósil, ¿no? Bien. Pues como ven, el tema es apasionante de este estudio de dónde habrían aprendido las aves a volar. Y en la segunda parte vamos a ahondar en este tema, así que no se vayan, que vamos a seguir la conversación con el doctor Biaggi. Ya volvemos en unos pocos segundos. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. ¿Estás dudando qué carrera seguir? ¿No te decidiste todavía? No te preocupes, nosotros tenemos una oferta académica. En la UAB está el preuniversitario. Además de estar un año acá viviendo en un ambiente universitario, vas a poder estudiar para el ingreso del año siguiente. Además, es una alternativa para que puedas fortalecer tu cosmovisión bíblica, por si elegís otra carrera en otra universidad. En todo este proceso te vamos a estar acompañando. Por eso te espero en la UAB. Si usted desea vigorizar su mente y su vida cristiana, lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com. Continuamos nuestro diálogo con el doctor Roberto Biaggi. Hemos estado hablando del Archaeopteryx, luego hablamos de los fósiles de reptiles voladores
y queremos seguir ahondando en el tema. ¿Qué nos puedes decir acerca de los reptiles voladores, a lo que habías aludido hace un momento? Sí, resulta que en la excavación paleontológica se han encontrado unos reptiles con alas impresionantes, algunos con cabezas muy grandes, como se ve acá en esta imagen. Estos dos son los pterosaurios, Okay. o sea, reptiles con alas. Con alas, ¿no? sí. Y lo interesante es que algunos de estos tienen membranas, no tienen plumas, pero tienen membranas, y otros sí tienen plumas. ¿no? Así que hay toda una categoría de reptiles voladores, hay toda una categoría de dinosaurios con plumas y algo que parece alas, o sea, alas reducidas, podríamos decir, dinosaurios no voladores. Sí. Estos no son dinosaurios, pero son reptiles voladores. Bien. ¿no? Y entonces, ¿cómo? Parecen ser muy parecidos a las aves, ¿no? Y al Archaeopteryx también. Sí. Así que todos tienen algo en común. Por eso los científicos ahora piensan de que las aves deben provenir de los dinosaurios, ¿no? Pero ¿qué acerca de estos reptiles voladores? Bueno, acá hay una reconstrucción de estos, incluso se han encontrado pigmentos, así que la reconstrucción de las cabezas con esos colores podrían ser bastante reales. Pero claro, son fósiles, ¿verdad? Pero son fósiles, están completamente extinguidos. Sí, sí. En ese lugar que mencioné anteriormente del noreste de Brasil se han encontrado 2 docenas de estos pterosaurios, de especies de estos pterosaurios. Muy, muy impresionante. Lo interesante es que en todas las culturas hay como una aceptación de que hubo en cierto tiempo animales de 4 patas, pero que también eran alados y tenían cola de reptil. ¿Sería posible llamarlos dragones? Bueno, ese es un tema muy interesante porque tenemos muchas culturas alrededor del mundo que hablan de dragones en su mitología o en su historia antigua, ¿no? Entonces, ¿de dónde pudieron haber venido esas ideas de estos animales alados, ¿no? Por ejemplo, acá hay uno de estos pterosaurios voladores, pero no parece tanto un dragón, pero este es basado en una reconstrucción de un fósil que se ha encontrado, pero acá tenemos estas imágenes. Arriba está la leyenda del rey Jorge matando un dragón, un reptil alado, como se ve ahí, y después acá abajo hay una representación más ficticia, podríamos decir, de un animal que está escupiendo fuego, ¿no? Pero a lo mejor estas ideas surgieron debido al conocimiento de un animal, algún reptil volador que haya existido en el pasado de esas culturas. Y me decías incluso que si uno va a México, a Tenochtitlán. Sí, en las esculturas que se ven en las ruinas. Sí, ¿qué se ve allí? Por supuesto, uno de los dioses y seres venerados de esta gente, de los aztecas, era Quetzalcóatl. Era esta serpiente alada, y acá vemos la cabeza, parte de la cabeza y el cuello, ¿no? Algo muy, muy interesante, con plumas también, y en las descripciones que ellos tienen, muy coloridas, muchas de ellas, tienen todas estas imágenes de estos tipos dragones, ¿no? Pero parecen reptiles. Para los que estudian la Biblia, oyen acerca de una serpiente que en el Génesis engaña a Adán y Eva, y en el Apocalipsis se vuelve a hablar del dragón, de serpiente voladora. No sé si estos dragones exactamente, pero los animales en los cuales se basan estas historias realmente ocurrieron porque los hemos encontrado como fósiles, ¿no? Bien, ¿a qué conclusiones llegamos? Los científicos evolucionistas necesitan, por la definición de su teoría, necesitan que haya un antepasado común para todas las aves, un antepasado común para todos los humanos.
y un antepasado común para todos los animales. O sea, todos surgirían de uno solo. Entonces, en relación al origen de las aves, los evolucionistas dirían, bueno, en base a lo que hemos podido ver y analizar y calcular y especular, Sí, porque no hay evidencias concretas, las aves posiblemente se originaron de los dinosaurios. Pero nosotros pensamos que a lo mejor hay otra explicación, claro. ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, en este diagrama, en A, se ve la postura evolucionista. Todo surgió de un antepasado común y arriba podemos ver dos tipos de aves que surgieron a partir de ese antepasado común. Es el origen monofilético de Ajá. todas las especies. Pero te quiero preguntar acerca de eso. De modo que todos los organismos vivos vendrían Sí. de, digamos, el gusano, Todos. la gallina, el ser humano, la ballena, el cocodrilo, Sí. todos serían Partes de un árbol de un solo árbol genealógico en cuya base, el tronco en la base, es un organismo original. que requiere bastante imaginación, ¿no es cierto? Sí, Y las evidencias no están allí claras. no. Lo único que pasa es que cuando clasificamos todos los animales parece que nosotros nos parecemos más a y las vacas se parecen a los caballos, aunque son diferentes, ¿no? Y los zorros se parecen a los leones, y bueno, así que se piensa, bueno, hay una relación de parentesco, pero no se ha visto evidencia de esa macroevolución. Lo que se ven es la microevolución y la especiación, que son los cambios que se ven arriba, esas rayitas pequeñas en la superficie donde está el presente, ¿no? Entonces, dentro de cada grupo hay una serie de especies diferentes que a su vez son parte descendientes de un antepasado común. Pero tú hablabas del B, digamos. Sí, en el B el origen es polifilético, Bien. no un solo organismo, sino varios antepasados Sí. que, por ejemplo, dieron uno antepasado de origen a los equinos, Ujú. a los caballos, otro dio origen a los Felinos. otro dio origen a los gansos, Ujú. otro dio origen a las gallinas. Bien. Así que es un origen polifilético. ¿Y qué nos dice esto? ¿No? Bueno, creo que como creyente tú en el relato bíblico Sí, nos llevas a lo que dice la Biblia acerca de esto. exactamente. Entonces, ¿tienes algún pasaje que Entonces, si miramos en la Biblia, en el relato del Génesis, en Génesis 1, 20 y 21, se dice que, y dijo Dios que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra y el firmamento. Y en el 21 dice que creó los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves según su especie. Así que es claro acá y definido el origen de las aves. No tienen antepasados reptiles, no, fueron creados directamente desde el mismo comienzo. Y lo interesante es que en el siguiente texto se menciona la creación de los reptiles, y ahí dice, y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie, y sucedió así. Entonces, lo curioso de esto es que se han creado tanto reptiles como aves desde el mismo comienzo. Entonces no es que uno se pudo haber originado del otro. El texto es claro de que Dios desde un mismo comienzo creó reptiles y aves. ¿Y por qué será? ¿No? Entonces una idea que viene a la mente es la que hablábamos hace un rato cuando hablábamos de los límites que hay al cambio Genético, posible. sí. A lo mejor hay límites definidos en los grupos de organismos y no pueden ir más allá de esos límites. Entonces los reptiles no pueden evolucionar a otra cosa que no sea un reptil. Incluso dentro de los reptiles, las tortugas son muy diferentes de los reptiles. Entonces podríamos pensar, Dios creó alguna tortuga original que dio origen a todas las especies que hay hoy, que son como 250. O creó 4 o 5 originales que dieron origen a ese número actual de especies. Pero no pueden evolucionar en nada que no fuera tortuga, como se ve hoy. Ya. Y como se vio
se ve en las Galápagos también. Hay tortugas desde los comienzos de los fósiles, que son tortugas. Sí. Cuando tú encuentras Sí, tortugas sí. fósiles, siguen siendo Son tortugas fósiles. Y yo creo que por eso Dios creó ese sistema. Creó aves por un lado, reptiles por otro, porque no pudieron haber creado uno del otro. Hay mucho que aprender Sí, en este mundo de las ciencias naturales, el mundo de los fósiles, que tú has venido estudiando y enseñando durante bastante tiempo. ¿Quieres decir algo más en los pocos segundos que nos quedan a nuestra audiencia? Dios creó una variedad de organismos, incluso el Archaeopteryx, que parecería ser un eslabón, en realidad podría ser un animal que a veces se dice animal mosaico, que tiene características de un grupo y de otro, pero es un animal en sí. Entonces Dios pudo haber creado reptiles con plumas, con alas, sin plumas, unos que se arrastran, otros que vuelan, y pudo haber creado aves terrestres, no voladoras, y otras que vuelan y son tan hermosas en el mundo que natural, vivimos, ¿no es cierto? Sí. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Quién sabe, seguimos otra vez la conversación porque sé que a nuestra audiencia le va a interesar. Que Dios te bendiga en tus investigaciones, tus excursiones, tus artículos y que disfrutes de lo que estás haciendo. Bueno, un placer. Gracias. Y a nuestra audiencia le decimos que ha sido un gusto dialogar con el doctor Biaggi y tenerlos a ustedes en nuestra audiencia. En el centro de la vida de todo cristiano está nuestra amistad con Jesús. Que esa sea la esperanza de este mundo y la esperanza después que Jesús regrese, donde veremos una naturaleza renovada, perfecta, para ver esas bellezas que Dios ha creado. Que Dios los bendiga abundantemente. Adiós.